Salmo 77, verso 16. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino. Imagínense esto. El pueblo de Israel es sacado de Egipto. Ya iban contentos porque habían salido de Egipto, pero ellos no sabían lo que les esperaba. Ellos simplemente pensaban que Dios los iba a colmar del doble de riquezas por salir y del doble de cosas que había en el anhelo de sus corazones, el doble de lo que tenían en Egipto. Porque imaginémonos el pensamiento de toda esta gente que estaba diciendo: el Señor nos liberó y nos va a llevar a entregarnos un montón de cosas, porque eso es lo que ellos pensaban, eran anhelo de cosas. Y fueron y le dijeron a Moisés: ¿qué hacemos? Sálvanos. Y Moisés, atónito, dice: no, espera. Dice: Señor, sálvanos. Yo me imagino a Moisés viendo al pueblo estremecido y dice: ¿para qué me dicen a mí? Pero lo cierto es que cuando Moisés clama al Señor, el Señor le dice: ¿por qué me clamas a mí? Usa lo que he puesto en ti, autoridad. Usa. ¿No te has dado cuenta quién eres? Y entonces cuando Moisés se mueve en lo que él es, se abrió un camino en el mar. ¿Dónde vemos el camino del Señor? En las aguas de arriba. Y cuando las aguas de arriba descienden y ven un pueblo, se abren. Y a veces creemos que entramos por las puertas, sí, pero por las puertas de las aguas. Y los que pasaron primero, ya sus huellas se borraron. Ahora las huellas que van a quedar son las de esta generación. Yo les puedo decir que por eso cuando Eliseo tomó el manto de Elías, ¿qué fue lo primero que hizo? Eso de tomar el manto y golpear las aguas no es tanto el manto de la unción y la autoridad, que era la representación antigua, sino de quién es usted en el Señor. La palabra más precisa en ese momento era demostrándoles, mostrándoles, compartiéndolos, llevándolos a tener y a experimentar una interacción con el cielo, Cuando los hijos se unen como iglesia y entonces dicen: la tierra nos pertenece. Dice así, Salmo 77, verso 16. Las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron. Los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones. También tus saetas centellaron por donde quiera. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. En el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y Aarón. Imagínese esto. El pueblo de Israel es sacado de Egipto. Y ustedes ya conocen la historia. Salieron con un montón de cosas, camellos y animales. Ahí iban en el camino. Ya iban contentos porque habían salido de Egipto. Pero ellos no sabían lo que les esperaba.
Ellos simplemente pensaban que Dios los iba a colmar del doble de riquezas por salir y del doble de cosas que había en el anhelo de sus corazones, el doble de lo que tenían en Egipto. Es como al que le dicen: deja 4 que yo te voy a entregar 8. Y ahí están ellos caminando con eso en el corazón. Y llegan a un sitio donde no hay más camino. Está la inmensidad del mar. Y cuando uno, que era el que se quedaba atrás, en la retaguardia, veía que venía el ejército de Egipto persiguiéndolos, entonces se asustaron y dio la voz de alarma, y el pueblo se asustó. Y Moisés, el hombre de Dios que representó a Dios ante el faraón, que de alguna manera trajo juicio sobre Egipto, a través de él Dios trajo juicio sobre Egipto, se aterrorizó. Porque imaginémonos el pensamiento de toda esta gente que estaba diciendo: el Señor nos liberó y nos va a llevar a entregarnos un montón de cosas, porque eso es lo que ellos pensaban y era el anhelo en el corazón. Y entonces ahí está el pueblo entre el mar, la inmensidad del mar donde no había camino, y un ejército que los venía acechando. Y empezaron a desesperarse todos. Y fueron y le dijeron a Moisés: ¿qué hacemos? Sálvanos. Y Moisés, atónito, dice: no, espera. Dice: Señor, sálvanos. Yo me imagino a Moisés viendo al pueblo estremecido y dice: ¿estos para qué me dicen a mí? Yo no puedo hacer nada. Pero lo cierto es que cuando Moisés clama al Señor, el Señor le dice: ¿por qué me clamas a mí? El Señor dijo: yo soy el camino. Pero mire lo que dice aquí: en el mar estaba tu camino, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Escúcheme, cuando estaba hablando mi hermano ahora de las aguas y esta puerta y todo esto, muchas veces nos han dicho: sigue el camino de Cristo, pero no hay camino. ¿Dónde está el camino? Hay mucha gente que ha sido acechada y sale de Egipto, que es un sistema, y se encuentra con las aguas, y ahí está atemorizado. Pero dice aquí que el camino del Señor está en las aguas. Y cuando Moisés clamó, cuando el Señor le dijo a Moisés: usa lo que he puesto en ti, tu autoridad, usa. ¿No te has dado cuenta quién eres? Y entonces cuando Moisés se mueve en lo que él es, se abrió un camino en el mar y pasaron. Y ese era el camino del Señor. Y no es un camino donde tú dices: me dejaron migajas de pan, estoy viendo las huellas de Jesús y estoy siendo guiado. Es que a veces los hijos de Dios, cuando estamos, vamos a llamarlo así, en el camino del evangelio, no vemos huellas. Y hay gente que dice: es que ¿cómo hago? No estoy sintiendo una guía del Señor. Aquí dice: y no se conocieron tus huellas.
Pero antes dice, las aguas te vieron, oh Dios, te vieron las aguas y temieron, los abismos se estremecieron. Y las aguas ven. ¿Y qué ven las aguas? Al Señor. Pero también que ven las aguas a los hijos. No sé si usted me está entendiendo. Cuando estaban delante de las aguas vieron el pueblo de Dios y se abrieron, le hicieron paso. Pasen. Pero cuando vinieron los egipcios, las aguas dijeron: ¿y estos quiénes son? Matémoslos. A veces estamos tan confundidos porque la iglesia no es de este mundo. Si el esposo no es de este mundo, la esposa tampoco. ¿Dónde vemos el camino del Señor? En las aguas de arriba. Y cuando las aguas de arriba descienden y ven un pueblo, se abren. Y a veces creemos que entramos por las puertas, sí, pero por las puertas de las aguas. ¿No es que ellas hacen así, se abren? Pasa el pueblo del Señor. Y los que pasaron primero, ya sus huellas se borraron. Ahora las huellas que van a quedar son las de esta generación. Y cuando se borren las de esta generación, entonces las que van a quedar son las de la siguiente generación, si es que ellos son hijos de Dios y se presentan delante de las aguas. O sea, no es que las cosas pasen al azar, no es que sintamos el espíritu de la profecía y algo espiritual y no tenga sentido, no es así. Tiene sentido y todo tiene vida, porque la verdadera vida procede del Padre. Entonces las aguas tienen su vida, la vida que Dios les dio a las aguas, y las aguas ven el pueblo. Y yo les puedo decir que por eso cuando Eliseo tomó el manto de Elías, ¿qué fue lo primero que hizo? Eso de tomar el manto y golpear las aguas, no es tanto el manto de la unción y la autoridad, que era la representación antigua, sino de quién es usted en el Señor. Si yo como hijo vengo a las aguas se abren. Entonces tenemos que ser hijos. Tenemos que movernos en la hijidad. Tenemos que movernos en lo que vemos hacer al Padre. Quería iniciar con esto, porque hablaron de las aguas. Y a veces tenemos una angustia, les cuento, de lo que estaba hablando. Y la angustia es que a veces decimos que no somos guiados por el Señor. ¿Cuántos de aquí no han llegado y se han encontrado en un momento en que tienen que tomar una decisión y dicen: voy a entregarle la decisión a Dios, voy a orar y que Dios me guíe? Pero en algunos casos sí, Dios los guió, pero en otros casos no hubo respuesta. ¿Y qué les tocó que hacer? Pues, no sé, tomar una decisión la más conveniente. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos caminos era. El camino estaba arriba. Por eso es que el Señor, cuando resucitó y volvió, estuvo 40 días con los apóstoles.
no solamente enseñándoles como Él les enseñaba, porque la palabra más precisa en ese momento era demostrándoles, mostrándoles, compartiéndolos, llevándolos a tener y a experimentar una interacción con el cielo. Hace 7 años, comentaba con mi hermano anoche, hace 7 años éramos 2 chicos que no sabemos ni por qué ni cómo el Señor nos empezó a hablar. Y empezó a decirnos: hagan esto, hagan lo otro. Y yo hoy entiendo que fue porque no éramos conocidos, no teníamos experiencia, creo que hasta teníamos inmadurez, pero dispusimos nuestro corazón. Cuando hace 7 años, muchos de los pastores en esta ciudad no disponían ya su corazón, sino que querían hacer lo que ellos querían hacer. Y el Señor nos empezó a hablar: hagan esto, tomen esto. Y nosotros como niños éramos: pues vamos, y cogíamos esto y hacíamos esto, sin recursos, sin nada. Ni siquiera teníamos, vamos a llamarlo así, un respaldo de un grupo de pastores o algo que decía: no, nosotros estamos respaldando esto. Nada. Y empezamos a rentar salas de hoteles y a hacer conferencias. Y estábamos unidos en el Espíritu y estábamos orando para una de estas reuniones. Y empezamos a ver fuego. Y empezamos a ver cómo el Señor enviaba a Elías. Y veíamos cómo Elías caminaba y se acercaba a donde estaba Acab y Jezabel. Y decía: no lloverá más en esta tierra. Y nosotros no entendíamos muy bien eso. Esta mañana, mientras que estaba viendo la mañana, cómo despuntaba el alba, el Señor me hacía entender de que hace 7 años el Señor vino a separar la luz de las tinieblas. Y el Señor manifestó el espíritu de Elías con 2 familias desconocidas en una conferencia donde vinieron pocas personas, pero que anhelaban la presencia del Señor. Y el Señor esa vez habló de que no llovería más. Y hubo un juicio. Y yo no estoy hablando de un juicio como el juicio que Dios viene y condena y enjuicia. No estoy hablando de esa clase de cosas. Sino que Dios vino a traer
un alineamiento, porque habían personas en esta ciudad desconocidas, inmaduras, que estaban solas, pero que tenían dispuestos los corazones al Señor. No solamente nosotros, había más. Y entonces el espíritu de Elías, enviado por el Señor, vino a traer un juicio, un alineamiento. Y ayer cuando hablaba con mi hermano y esta mañana me levanté, entendía que han pasado 7 años. Y a los 7 años Elías se acercó y oró y llovió. Porque de alguna forma el Señor le dijo: ya ha pasado el juicio. Miren, eso es Segunda de Reyes 17, pero vamos a Mateo 17, en el verso 10. Y dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. O sea, Jesús les está diciendo a ellos que Elías vino para traer un alineamiento. Y algunos dijeron ok, pero otros dijeron haremos lo que queremos. Pero luego el espíritu de Elías vino por segunda vez y se manifestó en Juan el Bautista, porque él era la voz que clamaba del desierto y que hacía, preparaba el camino del Señor. Y esta mañana otra vez veía el espíritu de Elías, pero la segunda vez. Y la segunda vez porque el Señor lo envía a preparar el camino para su iglesia. Y cuando Elías en la segunda vez vino y se va y se enfrenta, ora y llueve y se va y se enfrenta con los profetas de Baal, y ustedes ya conocen la historia que aparece en el monte Carmelo. La idea de Elías no era pelear contra los profetas de Baal. La idea de Dios no era enviar a Elías a cortarle la cabeza a 400. La idea del Padre era preparar el camino para los 7,000. Para los 7,000 que estaban escondidos fueran sacados a la luz. Porque cuando Elías vino la primera vez y trajo el juicio sobre Acab y Jezabel y sobre la tierra, Dios lo envió al arroyo de Querit para que se escondiera en este arroyo. Y Querit significa garganta profunda o abismo, porque los abismos también son del Señor. Y ahí Elías, en ese abismo, de ese abismo fue sacado para traer la lluvia, las aguas, preparar camino para que los 7,000 sean manifestados. No importaba la batalla. Elías ya sabía el poder que Dios le había dado. No necesitaba enfrentarse con nadie. Lo que necesitaba el Señor con Elías era que los 7,000 fueran sacados a la luz, porque eran esos 7,000 con los que Dios necesitaba hacer algo. Cuando
Hace 7 años se manifestó esto, hubo separación de luz y tinieblas. Los que eran de Dios se mantuvieron y los que eran de las tinieblas se perdieron. Y ahora los que estuvieron escondidos están siendo manifestados. Porque los 7,000 no es un número, sino que los 7,000 son los hijos. Los 7,000 son los que pueden conocer al Padre. Y cuando esta mañana yo estaba viendo esto, entendía que esta luz estaba levantando, posicionando a los hijos en la tierra. Pero escúcheme, cuando Elías hizo todo esto por segunda vez, los 7,000 no sabían quiénes eran ellos. Porque si los 7,000 supieran quiénes eran en ese momento, no hubiesen participado en los mensajes de Jezabel. ¿Ustedes creen que Elías, con el poder que tenía, tuvo miedo de Jezabel y se fue y se escondió? Elías se fue porque se decepcionó. Elías se fue porque le reclamó al Señor: estos son los 7,000, Padre. Y ninguno de los 7,000 vino aquí a mi lado y dijeron: no, vamos a detener. Un profeta como Elías le tenía miedo a Jezabel. Vino uno más desconocido que Elías, llamado Jehú, y la derrotó. Y a mí muchos pastores me pueden decir: es que la unción era esta y la unción era aquella. No, escúcheme, en el cielo no hay unciones, la unción sirve aquí. Y la mayor unción que hay en la tierra, le voy a decir cuál es: que usted conozca quién es y que usted sea hijo de Dios. Entonces, los 7,000 no sabían quiénes eran. Por eso los 7,000, siendo hijos, actuaron de manera errática. No fue sino hasta después que ellos pudiesen entender quiénes eran. Y hoy pasa lo mismo. Pasa que estamos en la iglesia y muchos son hijos, pero no terminan de entender qué es ser hijo. Y a veces somos hijos, pero nos movemos como esclavos. Y a veces somos hijos, pero nos deprimimos como los angustiados. Y es para pensar, y no estoy hablando de hijos superhéroes que no pueden sufrir ningún mal y que cada vez que salen el diablo sale a esconderse. Yo no estoy hablando de esas cosas, porque el que es verdaderamente hijo, Dios le da la gracia y Dios le da el aguante para aguantar muchas cosas que como hijos pasamos. Es que ser hijo no es solamente para lo bueno, a veces ser hijo es soportar todo lo que me está viniendo, pero decir: no sé, Padre, pero yo confío en ti. Estar en medio de la tormenta y decir: yo confío en ti. O como en el tiempo de Daniel, estar metido en el horno, allí dentro, con todo el calor que estaba haciendo, y decir: yo confío en ti. Entonces no estoy predicando un evangelio de solo victorias, sino un evangelio genuino y real que vino del cielo, que no coge y pone al hijo en una prepotencia. El diablo no me puede tocar,
Hay veces que el diablo toca a los hijos porque Dios lo permite. Porque muchas veces el Señor lo que quiere es que nosotros siempre confiemos en Él, a pesar de las circunstancias. Lo que pasa es que era como lo que yo decía al principio, estamos tan apegados a las cosas terrenales muchas veces que nos olvidamos que no somos de aquí, que somos extranjeros en esta tierra. Vamos a hacer una prueba de lo que estoy hablando, de ser hijos. En el Señor hay múltiples dimensiones. Una es la dimensión de la iglesia, que hemos estado experimentando esta mañana. Quiero que me levanten la mano los que son de Ecuador. ¿Listo? Los que son de Bolivia. Otro ejemplo más. No sé, ¿hay alguno de Chile? ¿De Paraguay? ¿De Argentina? ¿Hay españoles aquí? ¿También? ¿Ven? ¿Por qué estoy preguntando esto? Porque nos apegamos a la nacionalidad. Y el Señor nos llama y decimos: Señor, somos hijos. Listo. Entonces el Señor dice: te entrego esta tierra, como dice en Génesis, para que la gobiernes. Listo. Y vamos ahí y decimos: pero yo soy de Colombia. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Usted es de qué? ¿Usted es de la tierra? Escúcheme, no lo estoy diciendo para juzgar a nadie. ¿Usted es de España? O sea que usted pertenece a la tierra. Pero es que la Escritura no me dice eso. La Escritura dice: la tierra le pertenece a los hijos. Y si el Señor me envía a mí, siendo español, a China, y llego ahí con una palabra que el Señor me está diciendo: te he entregado la tierra, y voy ahí a esa tierra y digo: es que mi tierra es España y yo soy de España. Y entonces cuando llega ahí, la tierra te escucha. Y cuando la tierra te escucha y dice: yo soy de otra tierra, la tierra dice: entonces tú vienes a que yo te gobierne, porque ya otra tierra te gobierna. No sé si me están entendiendo. Pero es que el Señor y la Escritura me dicen que el hombre y los hijos de Dios han sido puestos como herederos de la tierra, porque la tierra es heredad de ellos. Porque cuando el Señor llamó al pueblo de Israel, le dijo: te entregaré una tierra donde fluye leche y miel para que la gobiernes. Es vuestra la tierra y tienes que sacar a los que están ahí, pero a ellos no les he entregado la tierra, es de vosotros, ir a sacarlos de ahí. Y como ellos no pertenecían a ninguna tierra, porque Israel no, escúcheme, antes de estar en la tierra prometida, Israel nunca tenía tierra. Israel empezó con Abraham y no era israelita. Por favor, Abraham no era israelita, porque Israel apareció con Jacob, al cual Dios le llamó Israel. Abraham era de Ur de los Caldeos, era un caldeo que de pronto estaba ahí y escuchó la voz de Dios, se conectó con el cielo y dijo: esta es mi herencia, yo la agarro y yo camino en mi herencia. Entonces Dios pudo darle a ese pueblo la tierra y ese pueblo pudo gobernar la tierra porque ellos no pertenecían a ninguna tierra. Aquí hay mucha gente de fuera
pero también hay unos españoles. Cuando Dios nos pone, nos hace nacer en una tierra, no es para que pertenezcamos a la tierra, aunque el DNI y el pasaporte diga eso, es para que gobernemos esa tierra. Si yo soy español y nací en esta tierra, entonces esta tierra me tiene que obedecer, porque yo puedo tomar del fruto de esta tierra, porque esta tierra el Señor me la entregó. Y si soy hijo de Dios, gobierno esta tierra más que los impíos, al cual Dios no le entregó la tierra. O sea, en pocas palabras, volvamos a Israel. Cuando Israel entró en la tierra prometida, ellos tenían una orden del Señor. Y cuando ellos entraron diciendo: esta es nuestra tierra. Cuando vinieron los espías, y ya todos conocemos la palabra, Josué y Caleb dijeron: da igual los que están, es que el problema no es que estén o que sean gigantes o no sean gigantes, el problema es que a ellos no les pertenece la tierra, a nosotros nos pertenece la tierra. Entonces, cuando los hijos de Dios estamos pasando tantas cosas y la tierra no nos obedece, porque no podemos gobernar la tierra, y no la podemos gobernar porque resulta que la tierra nos gobierna, porque pertenecemos a una tierra. Y así pasa con la iglesia también. Cuando vas a una ciudad y dices que yo soy de la iglesia El Cristo Redimido, y no, yo vengo acá desde la iglesia El Nazareno, o sea, usted le pertenece a esa iglesia. O sea, ¿cuántas iglesias hay? Conozco solo una. Entonces, el reino de Dios funciona en esta dinámica, funciona en autoridad. Y una autoridad que viene de ser hijo, de ser lo que uno es en el Padre. Entonces nosotros no es lo que hablemos y glorifiquemos y lo que estamos diciendo, vamos a interceder por la tierra. ¿Por qué estamos intercediendo y no está cambiando la tierra? ¿Por qué no está sucediendo esto en la tierra? ¿Aló? Porque la tierra te está diciendo, es que tú perteneces a otra tierra. Pero si yo vengo como hijo y digo: tierra, el Señor te ha entregado en mis manos y tú me perteneces. Si la tierra no me obedece, puede ser maldecida. Porque cuando Jesús pasó al lado de la higuera, y la higuera tenía que dar frutos, había una torta que se hacía en Israel, que era la torta de higos. Y entonces, en la época que pasó Jesús, era la época de recoger esos higos para hacer tortas. Se las llevaban para el camino. Y pasó el Rey de Reyes ahí, y la higuera no dio frutos. Y Jesús actuó. Yo siempre he pensado: Señor, ¿qué culpa tiene la higuera? ¿Por qué la maldeciste? ¿Por qué la has maldecido? Porque la higuera tenía la vida de Dios. ¿Qué hizo la higuera con esa vida de Dios? No dar frutos. Entonces, si somos de una tierra, estamos diciéndole a la tierra: tú gobiérname. Entonces vemos que somos de España, pero los masones, pero los impíos, pero los que no son temerosos de Dios están cosechando los frutos, porque ellos han entendido que la tierra es de ellos. Volvamos a Israel. Cuando llegaron a la tierra prometida de ellos tuvieron que pelear con gigantes. Solamente hasta que derrotaron a unos cuantos pueblos y a unos gigantes es cuando las tribus se reunieron y dijeron: bueno, ahora nos vamos a repartir ¿qué? La tierra. Y esta es la dimensión de la tierra.
La dimensión de la tierra es cuando el Señor dice: te he puesto en esta tierra y la tierra te pertenece. Y tú debes de manifestar mi voluntad en esta tierra. Hace 4 años, cuando estaba con mi esposa en una oración y luego en una serie de intercesiones con el Señor dijo: sal de ahí, porque aunque has peleado por la tierra, yo no quiero que estés en esa tierra. Has peleado, los he guardado, pero quiero llevarte a la tierra que quiero entregarte. Y el Señor nos metió en la dimensión de la tierra y nos fuimos para esa tierra. Y cuando llegamos ahí, le dijimos a la tierra: venimos porque el Señor nos envió a ti, porque somos los herederos de esta tierra. Y estoy hablando todo esto para terminar hablando de la iglesia, porque es que los 7,000, los hijos, la iglesia, no entendemos eso. Y hay muchas pruebas que el Señor nos da, pero hay otras cosas que nos están sucediendo porque nosotros no entendemos quiénes somos como iglesia. Porque nos han enseñado a estar en el evangelio del intercambio. Hay varios evangelios que se predican por ahí, y uno es el evangelio del intercambio. Yo voy y doy este sacrificio a Dios y entonces Dios me retribuye. El evangelio del intercambio. Yo voy a coger mi ofrenda y la voy a dar porque Dios dice en su palabra que me multiplique, y si no, vas a dejar de dar. El evangelio del intercambio. Yo voy a orar, tengo que orar todas las noches para que siempre esté en la protección de Dios. Y si no oras, el Señor no te va a proteger. El intercambio. Pero el Señor vino a predicar un evangelio de amor. Y el Señor mismo nos enseñó que Él se entregó por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos reunimos en la presencia del Señor? Muchas veces venimos diciendo: necesito liberación, necesito que el Señor me ayude en esta situación, necesito que el Señor obre en esta situación, y estás orando y estás intercediendo. ¿Y por qué no llegamos y decimos: Señor, yo me entrego a ti? ¿Qué te pueden hacer en esta vida si tú eres eterno? Segunda de Corintios dice, capítulo 5, dice Pablo diciendo que si nos desvestimos de esta vestidura, seremos revestidos de una nueva vestidura, juntamente con el Señor. Quiere decir que lo que vemos es solamente un empaque de quién es usted, y usted es eterno porque usted es un espíritu. Y a un espíritu eterno, ¿qué le pueden hacer? Es por eso que Jesús aguantó tanto padecimiento. ¿Qué le podían hacer a Jesús? ¿Matarlo? Si Él ya había entregado su vida por Él mismo, se vino a entregar. Entonces, nos han enseñado, hemos estado en una estructura de iglesia donde no sabemos quiénes somos como hijos, porque muchas veces dentro del evangelio se metió una corriente del evangelio del intercambio. Siempre que busco a Dios necesito esperar algo de Dios. Cuando Jesús dijo
que todo lo tenemos, que valemos más que los pajarillos, que si Él cuida la naturaleza y nosotros valemos más que los pajarillos, entonces a nosotros nos cuidará. Se trata de fe, se trata de confianza. Entonces es otro evangelio, es el evangelio del amor. El evangelio del reino. El reino no viene solamente a hacer manifestaciones tremendas y señales y prodigios. El reino también viene a manifestar el amor del Padre. Y a veces no amamos. Y a veces no tenemos misericordia. Y a veces nuestros actos boicotean lo que somos en Dios, como lo que estaba hablando de la dimensión de la tierra. Voy a contarles algo que nos pasó rápidamente, por hablar de esto de la dimensión de la tierra. Quería pasarlo para pasar al siguiente, pero creo que hay una sola iglesia aquí en este país y en todo el mundo. Y nosotros venimos de los miembros de iglesia que están en el norte. De los miembros de la iglesia que están, no de una iglesia que está en el norte, no. De los miembros de la iglesia que está en el norte. Perdón, los miembros que están en el norte. O sea que ustedes son los miembros de la iglesia que están en el Mediterráneo. Porque somos una sola iglesia. Estábamos con mi esposa orando porque el Señor nos ha estado llevando a ciertas partes de la tierra, porque cuando uno llega a la tierra que es de uno tiene que echar a los que dicen que son dueños de la tierra pero no lo son. Entonces hubo un momento en que el Señor le habló a mi esposa y le dijo: tenemos que ir a los Pirineos, porque ahí hay un diseño de los gigantes, un diseño del enemigo que daña la tierra. Porque también cuando decimos que la tierra nos pertenece, entonces tenemos que cuidarla y amarla mientras que estemos aquí. Entonces empezamos a orar para el Señor a ver qué nos mostraba, y unas veces no nos mostraba nada y otras veces no nos hablaba nada. Y entonces empezamos a planear poder ir a esa tierra. Y cuando ya íbamos y teníamos todo listo, se nos truncaban como los planes y no íbamos. Y así muchas veces. Una vez estábamos compartiendo con un grupo en Victoria y terminamos de compartir con el grupo en la ciudad de Victoria, y al otro día vamos, porque sentimos ir, y nos levantamos por la mañana y ya no sentíamos ir. Señor, ¿qué pasa? Hay una oposición, ¿qué es lo que está sucediendo? Este año se celebraba el año jacobeo en la Iglesia Católica. El año jacobeo es la conmemoración del susodicho apóstol Santiago de España, o patrón de España, porque por nuestra tierra pasa el llamado Camino de Santiago, que es un camino de peregrinos. Yo digo de los falsos peregrinos, porque los verdaderos somos nosotros, y el verdadero camino es del Señor, porque no está en la tierra, está en las aguas. Ya lo hemos dicho, ¿no? Entonces no sabíamos nada y nos levantamos y nos fuimos para allá, y ese día pudimos ir y llegamos. Y cuando estábamos yendo, el Señor nos dijo: vayan humildes en la presencia del Señor. Y no sabíamos nada.
No veíamos el camino, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, ni qué iba a pasar, ni qué teníamos que orar. Algunas palabras Dios le había dado a mi esposa, pero la verdad es que no teníamos nada concreto. Y cuando llegamos ahí dijimos: ok, Señor, preparamos, disponemos nuestros corazones y prestamos nuestro corazón para que tú hables. Y llegamos ahí y empezamos a sentir una atmósfera horrible. Había un diseño ahí de las tinieblas tan impresionante que estaba ministrando a toda la nación. Había un lugar que en la antigüedad era un cementerio y que está enterrado ahí uno de los reyes de Navarra, que era un gigante, o sea, literalmente un gigante, sé que medía como 3,50 metros, casi 4 metros, que la espada la tienen por ahí en un museo y dice que no la pueden levantar ni 2 hombres, y ahí está enterrado. Y en una batalla de los franceses enterraron a otro ahí, y a otro, y a otro. Y vinieron los católicos y levantaron una capilla y le pusieron la capilla del Espíritu Santo. Y resulta que llegas ahí a la capilla del Espíritu Santo y están ahí examinando y sacando los huesos antiguos, capa por capa por capa. Y cuando yo llegué ahí me chocó mucho eso, porque yo dije: el Espíritu Santo es el engendrador de vida. Como decía mi esposa, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estaba engendrando vida, fue el que engendró a nuestro Señor Jesucristo. Y llegar ahí y ver que le ponen la capilla del Espíritu Santo a una tumba, de ahí salía una atmósfera horrible. Y nos apartamos y oramos. Escuchamos al Señor, y cuando el Señor habló lo que tenía que hablar, dijimos: vamos a comer, normal, como unas personas que fuimos ahí a prestar nuestro corazón al Señor y luego nos fuimos a comer. Luego fuimos por ahí y el Señor nos dio unas directrices para guardar en nuestro corazón. Fue un domingo. Y el lunes, como todos los lunes, nos levantamos para ir a trabajar ya en nuestra casa. Y estando en mi trabajo, ya no el lunes, al día siguiente, nos enteramos de que ese día siguiente se conmemoraba oficialmente el año jacobeo. Ahí donde estuvimos, en las montañas, porque es la primera etapa del Camino de Santiago. Y entonces los encargados de conmemorar este acto que estaba ministrando toda la nación eran los reyes de España. Y vinieron los reyes de España en su helicóptero, y cuando iban a aterrizar los reyes de España, cayó una niebla impresionante y una lluvia impresionante. ¿Y saben qué? No pudieron aterrizar. Lo pueden buscar por las noticias. Y no pudieron aterrizar porque todo el lugar se llenó de niebla y les tocó que irse a 20 kilómetros, aterrizar en los 20 kilómetros, desplazarse en coche, llegar ahí y caminar 4 pasos porque la lluvia no les dejó realizar el acto que tenían que realizar. En pocas palabras, no ha habido conmemoración de ningún año jacobeo, porque la tierra no lo recibió. Porque la tierra recibió un día antes a los hijos, y al día siguiente la tierra vio el helicóptero y dijo: se cerró los cielos. ¿Puede pasar eso aquí en Valencia? ¿Puede pasar que los hijos puedan cerrar la tierra a los brujos?
a los que vienen a contaminar los aires de tu ciudad, de tu tierra. Nosotros no sabíamos nada, es algo que el Señor nos enseñó al día siguiente. Porque llegamos humildes en la presencia del Señor, pero sabiendo que era nuestra tierra. Porque la tierra reconoce a los hijos. Y cuento este testimonio no para decir otra cosa más que la gloria sea del Señor, porque Él nos enseña. Pero mi pregunta es, ¿puede suceder aquí? Puede suceder cuando los hijos saben que la tierra les pertenece. Cuando los hijos se unen como iglesia y entonces dicen, la tierra nos pertenece. La tierra no va a recibir a los impíos. Y hay tierras que se cierran para los hijos. Y ahí es donde el Señor levanta profetas para abrir las tierras. ¿Por qué? Porque el profeta está viendo la sangre inocente que se derramó ahí. La Biblia lo dice, que la tierra se llenó de violencia a causa de la sangre de los inocentes derramada sobre la tierra. Vaya conmigo a Gálatas 4. Vamos a leerlo desde el 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava fue engendrado por carne, pero el de la libre por medio de la promesa. Lo cual es dicho alegóricamente porque estas son 2 pactos, una ciertamente del monte Sinaí, coincide para esclavitud, la cual es Agar. Y Agar es el monte Sinaí en Arabia, y es la figura de la Jerusalén actual, porque sirve como esclava con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. ¿Cuál es su madre? Y la Jerusalén celestial es la iglesia. Mi madre es la iglesia. Mi madre no es la reina del cielo. Mi madre no es Jezabel. Mi madre es la iglesia. Porque ella concibió hijos libres, pero la otra, hijos de la esclavitud. Porque la Jerusalén actual y la iglesia que se mueve con hijos que no saben quiénes son, es la iglesia de los esclavos. Es la iglesia de la religión. Es la iglesia de las cosas que se hacen en la tierra. De los evangelios que se predican en la carne y no en el espíritu. Hay ciudades donde se dice que está la iglesia, pero hay división, porque hay juicios, hay críticas, hay un montón de cosas, y es porque donde hay eso están las manifestaciones de la carne, no son del espíritu, y los de la carne siempre persiguen a los del espíritu. Mi madre y la vuestra es la Jerusalén celestial. Tenemos un padre, pero tenemos una madre. Escuchen. Mantengan ese capítulo ahí. Vamos un momento a Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. En Israel, la novia, o sea, los matrimonios duraban varios días, ¿verdad? Y la novia, cuando era novia, era porque ya estaba
comprometida con el novio. O sea, ya estaban casados. Lo que pasa es que tenían que pasar una ceremonia. Pero resulta que hoy en día nosotros conocemos que la novia o el novio es aquella persona con la cual llevas una relación de 2 años, pero todavía no has decidido casarte. Y entonces la iglesia de hoy sigue pensando que es la novia de Cristo, porque tiene esa mentalidad de una novia que es de Cristo, pero que todavía no se ha casado con Cristo. O sea, como quien dice que Cristo está fornicando con la... Por favor. Pero la Escritura dice que esta novia ya estaba comprometida con el novio, o sea, ya estaban casados, porque la iglesia, que es nuestra madre, es la esposa de Cristo, porque el que ve al Señor ve al Padre. Lo dice la Escritura. Vamos un momento a Hebreos 12. En el verso 18 dice: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la miríada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Pero Gálatas nos dice que Agar representaba el monte Sinaí, pero la iglesia representa al monte de Sión. Y el monte Sinaí está en Arabia, pero es una representación de algo espiritual que está asentado en la tierra, la religión. Pero el monte de Sión no existe en la tierra, porque es un monte que Dios estableció como su trono en el cielo. Y ahí es donde está la iglesia. Pero la iglesia en la Escritura es representada como una ciudad. ¿Por qué? Porque una ciudad es donde mora el pueblo de Dios. La iglesia es la esposa de Cristo, pero es la ciudad donde estamos los hijos de Dios morando. Porque proféticamente algo que no se puede explicar en la tierra se describe con una simbología en la Escritura. En este caso, una simbología de la ciudad. Pero la iglesia es un espíritu. Un espíritu en el cual tú te unes con Él y estás unido con el Señor, porque es la esposa. Porque cuando dice la Escritura que el marido y la mujer se unían, una sola carne se hacían. Cuando el Señor, que preparó la iglesia como su esposa, se unió, y esto aconteció cuando el Señor resucitó, cuando se unió con la esposa, un solo espíritu es con ella. Y si somos uno con el Señor, somos uno con la iglesia. Dios puede crear nuevos espíritus, y Dios creó el espíritu de la iglesia. Por eso, cuando tú dices que perteneces a la iglesia y quieres ser parte de la iglesia, no es algo que puedas hacer aquí en la tierra, sino que es algo en el cual tú tienes que ser elevado y unirte con el espíritu de la iglesia.
¿qué es lo que experimentamos al principio aquí? Porque el problema de los hijos de Dios que no saben quiénes son es que durante todo este tiempo se han movido en una iglesia terrenal, en Agar, en el monte Sinaí, lleno de la ley, 4 cosas proféticas por ahí, espirituales, que no se entienden, haciendo sistemas, haciendo un montón de cosas que no dan fruto. Pero cuando verdaderamente viene la verdad sobre nosotros y nos disponemos al Señor y disponemos nuestro corazón, somos elevados. Dice aquí que al lado de la iglesia hay miríada de ángeles. Donde se manifiesta la iglesia, se manifiestan los ángeles que están con ella. Los ángeles de la iglesia. Por eso Jesús dijo: escribe al ángel de la. Porque hay ángeles con la iglesia. Pero si no estamos con esa iglesia, entonces no estamos haciendo nada. Si nos reunimos en una reunión donde adquirimos conocimiento y nos empezamos a engordar y nos empezamos a emborrachar del vino que estamos recibiendo, y cada día decimos: Señor, dice tu palabra que a los hijos se les ha dado conocer los tesoros del reino, y queremos más revelación y queremos más enseñanza y queremos más de esto y queremos más de lo otro, y nos estamos engordando, pero no fuimos capaces de cumplir la primera palabra que recibimos. Porque no se trata de cuánto conocimiento tenemos ni cuánta enseñanza podemos chupar o absorber. Lo que necesitamos es unirnos con el Espíritu de Cristo, unirnos con el Espíritu de la iglesia. Cuando tú te unes con el Espíritu de la iglesia, ahí en lo alto, en la dimensión de la iglesia que no es de la tierra, tú ya no te estás manifestando en esta dimensión, sino que tú te estás manifestando de una dimensión que no es de aquí, que es más alta que la tierra. La tierra obedece a esa dimensión. Y les empiezo a contar todo esto que les venía contando de lo que pasó hace 7 años, de Elías, de las aguas. Porque todo eso te lleva a entender que lo único que importa es que tú tengas comunión con el Padre. Porque la iglesia ya está unida con el Padre. Dice: la iglesia somos nosotros. Sí, somos nosotros habitando dentro de ella. La iglesia habla. La iglesia se mueve porque es un espíritu. Hay un libro que no está en la escritura, pero es un libro que sus palabras sí están en la escritura. Hay varios libros que encontraron en el rollo, varios rollos que encontraron en el Mar Rojo. Y uno de ellos es el libro de Melquisedec. Y en el capítulo, en la parte 60, quiero leerles, pero les voy a leer la escritura, porque en la escritura está. No vaya a ser que piensen que voy a traer aquí algo que no está en la escritura. En la parte 60 y el capítulo 1, lo estoy buscando porque es muy extenso, tiene 108 partes. Dice la historia del universo. Y dice así, verso 4 o verso 3: el Eterno estaba muy feliz, pues sus sueños estaban por realizarse.
moviéndose con majestad, inició su obra de la creación. Sus manos moldearon primeramente un mundo de luz y sobre él una montaña fulgurante sobre la cual estaría para siempre afirmado el trono del universo. Al monte sagrado Dios llamó Sión. De la base del trono el Eterno hizo brotar un río cristalino para representar la vida de él, que fluiría hacia todas las criaturas como sala del trono, y creó un lindo paraíso que se extendía por centenas de kilómetros alrededor del monte de Sión, y a ese paraíso le llamó el Edén. Al sur del paraíso, en ambos márgenes del río de la vida, fueron edificadas numerosas mansiones adornadas de piedras preciosas que se destinaban a los ángeles y los ministros del reino de la luz. Y el libro de Melquisedec son las palabras de ángeles y las palabras de Melquisedec a Abraham. Y Abraham escribió este rollo. Dios creó la iglesia como un espíritu antes de la creación, donde en ella, ¿por qué se le llama la esposa? Porque ella es un vientre donde somos engendrados todos, como las mujeres, que tienen un vientre donde el Señor puede formar la vida. Entonces, nuestra madre es ese vientre, la iglesia donde el Señor nos forma como hijos, donde es nuestra morada juntamente con Cristo. Y les estoy diciendo esto porque necesitamos asentar lo que pasó esta mañana. Y no hay palabras que yo tenga para explicarles porque no las tengo, pero el Señor al transcurso de todo este tiempo va a ir dando, revelando y hablando. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que ser o cambiar nuestra manera de iglesia para hacer esa iglesia de hijos, porque ya los hijos están siendo manifestados por la luz y sacados a la luz. ¿Cuántos creen eso? Y los hijos de esta ciudad no tienen que ser millares ni multitudes, sino los que son. La Escritura dice que Dios ya conoce a todos los que son de Él. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía primero, porque el Padre al que envía es el Padre, es a quien preparó, a quien engendró como hijo. Hay que predicar el Evangelio, sí, pero muchos a los que se le han predicado el Evangelio no están aquí porque no son de Dios. Y no podemos estar tristes y decir tenemos que hacer más cosas y más eventos aquí para atraer a la gente. No, porque no son de Dios. Tenemos que orar para que los que son de Dios sean manifestados juntamente con nosotros. Porque si el Señor habita aquí con nosotros, ninguno puede venir si el Padre no lo ha enviado. Y esta es la iglesia, que no sale a las calles a predicar al sur, al norte, al oriente, sino que sale a soltar la voz, y el que es hijo escuchará la voz. Isaías 26 dice que la ciudad que era indestructible fue derribada. La ciudad que se hacía indestructible
es la copia barata de la iglesia. Fue destruida para que un pueblo de hijos sea alumbrada en la verdad de Cristo. No lo voy a leer, pero es un capítulo que les invito a leer, Isaías 26. Porque Isaías 26 es un capítulo que se está manifestando aún en medio de lo que el mundo está viviendo. Porque Isaías 26 está escrito que es la manifestación de la iglesia y de los hijos. Necesitamos como hijos y necesitamos como iglesia manifestarnos en este tiempo de oscuridad, en este tiempo donde se está robando la esperanza de las personas, donde se está hablando constantemente la muerte, el terror, el miedo, donde los mismos hijos de Dios están gritando a gran voz: viene el ejército de Egipto, y no saben que el camino está en el mar. Que el camino no es el camino que tiene que seguir el mundo. La iglesia no puede seguir el camino del mundo. Si el mundo se va a la izquierda, nosotros nos vamos donde no hay camino, a las aguas. Es por eso que Jesús dijo: si no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo queréis que os explique las cosas celestiales? Es por eso que necesitamos tener comunión con el Padre, pasar tiempo con el Señor, olvidarnos de tantas cosas y estructuras que tenemos en nuestra vida, para que nosotros podamos ser alumbrados a lo que somos en la presencia del Padre y entendamos cosas inexplicables en la tierra. Todas las enseñanzas que hemos recibido, hay algunas que son buenas porque son fundamentos. La Escritura dice que hay unas que son fundamentos. Cuando mi hermano esta mañana estaba hablando en las ofrendas, estaba hablando principios espirituales y fundamentos. Y yo le puedo sumar a esos principios espirituales y esos fundamentos, le puedo sumar el ingrediente más poderoso, y es el amor. Porque la prosperidad, la palabra prosperidad significa esto: la mano de Dios llevándote. Si ustedes buscan la palabra prosperidad en todas las escrituras, y el significado de la palabra hebrea de prosperidad significa la mano de Dios llevándote. Pues la gente piensa que la prosperidad es las riquezas, la multiplicación. Yo doy 10 y se me multiplica 20, hermano. ¿Cómo? ¿Negocio o qué? Pero si yo doy por amor y me doy a mí mismo, doy mi tiempo. ¿Cuál es la moneda más cara del mundo? El tiempo. No es el dólar, no es el euro, es el tiempo. Y si yo doy mi tiempo al Señor, estoy dando, escúcheme bien lo que le voy a decir. Si doy mi tiempo al Señor, estoy dando una moneda que no es de este mundo. Porque aunque el tiempo se manifiesta en este mundo, dime, ¿quién puede recuperar 2 horas del día anterior? Dios estableció el tiempo aquí en la tierra, y Dios mismo, que es el dueño del tiempo, dijo: el hombre está viviendo mucho en la época de Noé. Entonces ahora le vamos a poner un límite de 120 años. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿quién puede decir: voy a recuperar el año perdido que perdí a los 16 años? Nadie puede retroceder en el tiempo.
Es por eso que la moneda más cara es el tiempo y no es de este mundo, pero es por la cual se rige este mundo. Porque el dinero que recibimos de nuestro salario es por las 8 horas diarias y 40 horas semanales que usted trabaja. Y ahí es donde vienen las riquezas injustas. Porque tú no le puedes ir a decir a tu jefe: mira, es que me equivoqué, la semana pasada de las 40 horas yo te devuelvo el dinero y tú me devuelves las 40 horas. Y no puede pasar tiempo con el Señor. Le damos al Señor lo que Él nos regaló, que es la vida, que estamos aquí como peregrinos, porque podemos vivir como eternos ya aquí, y podemos ser peregrinos, pero como Jesús, conocer de dónde somos, de dónde venimos, dónde está nuestra casa, y manifestarnos así. Amén.